Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodança Wellen. Hola, muy buenas. Soy Lenny Lencina y te damos la bienvenida una vez más a un nuevo capítulo de Ondas de Biodanza, una serie de podcasts coordinados por la Comisión de Comunicación de la IBFED, la Federación Mundial de Asociaciones de Biodanza, Sistema Rolando Toro. Esta federación engloba a 20 asociaciones que a la misma vez engloban a más de 200 escuelas de biodanza en todo el mundo, en los 5 continentes. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Luz Estela Saray Rubio. Hola, ¿qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Colombia. Muy bienvenida, Luz Estela, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Directores de Escuela de Biodanza de Colombia, ADBC. Súper bienvenida y muchísimas gracias por estos minutos que nos vas a dedicar. Te queríamos preguntar algo sobre ti en primer lugar. Una pregunta para que mires en tu interior. ¿Quién eres tú biodanzando? Bueno, yo soy esta mujer muy apasionada y soy una persona que ha venido danzando la vida con mucho más libertad, con mucho más conexión y sentido del cuidado de la vida. Y creo que desde esa parte me ha permitido ser mucho más coherente con lo que soy como profesional. Soy enfermera y por lo tanto esa resonancia que hay entre lo que soy, la enfermera biodanzante, me ha permitido hacer una linda y hermosa integración con todo lo que propongo a través del movimiento de biodanza. ¿Son muchos años los que llevas con biodanza? Yo llevo más de 20 años siendo facilitadora de biodanza y lo interesante es que yo siempre digo, los años sí tienen una gran validez, lógico, porque la experiencia a su vez creo que lo interesante es que tan frecuente soy desde el mundo biodanzante presente, como una presencia permanente en mi hacer como facilitadora. Cuéntanos un poquito cómo llegó la biodanza a tu vida. Bueno, así como te dije ahora, una enfermera muy bien identificada con mi ser como enfermera, ejercí la profesión durante muchos años, a su vez, en esos cargos tan importantes que tuve, porque me preparé muchísimo desde el punto de vista académico. Y eso me permitió, lógico, estar en entornos en los que pude ejercer un buen liderazgo a nivel de salud y tuve muy mal manejo del estrés. Eso hizo que mi cuerpo tuviera la necesidad de tener muchas especialidades ocupándose de mí y yo me sentía muy segura porque de alguna manera sabía que tenía todo ese soporte de la medicina cuidando mi cuerpo. Tuve la necesidad de desplazarme, de irme de la ciudad donde vivía, que ya llevaba 27 años ahí, y volví nuevamente al lugar de donde yo soy. Soy de Pereira y ya mi hermana Luzbian había terminado la facilitación de biodanza, ya se había formado como facilitadora y ella me invitaba muchísimo, la verdad que me decía permanentemente, Saúl, en el lugar donde yo me fui a vivir en Pereira, en el conjunto, un conjunto residencial, ahí ella hacía biodanza. Pero fue interesante porque me decía mucho, pero yo le decía, me consideraba muy científica, muy académica, y me parecía que eso no tenía sentido en el que pongan una música y se ponga uno a mover con un poco de gente que uno no conoce, y fue una realidad. Sin embargo, sí, como ya había mucha sintomatología, entonces la escuché y empecé a ir a las sesiones de biodanza. Pero súper increíble esa experiencia porque yo llegué fue por salud y al empezar a sentir mi cuerpo un movimiento diferente
me daba mucho miedo porque volvía y como que traía a mi presente lo que me decía el cardiólogo, lo que me decía el internista, bueno, toda esta gran gama de especialidades que tenemos. Y yo decía, pero ¿cómo así? Yo decía, si vine a biodanza a buscar un refugio para mi salud, ¿cómo me van a poner a hacer ritmo donde mi corazón se va a acelerar más de lo que él necesita acelerarse? Yo eso no lo entendí. Y desde mi control, desde el punto de vista de salud, sin yo tener conocimiento de nada de lo que era biodanza, entonces yo era la que quería decirle a mi hermana que generara un ambiente diferente, porque seguro que mi corazón no iba a resistir tanto. Pero sorpresa la que tuve, que me parece, y eso es lo que yo hoy le doy fuerza, y es cómo desde esa manera como ella me fue llevando con otro colega de ella que era psicólogo, me fueron llevando de una manera tan amorosa que yo empecé a sentir cambios dentro de mí. Yo decía, pero claro, hoy siento distinto y mi corazón me habla de una manera diferente, y fui recuperando lo que quizás por mal manejo mío lo logré y me empecé a autorregular. Entonces soy una gran defensora de la biodanza como una rehabilitación existencial, porque fue mi propia vivencia. Y desde esta propia vivencia, desde esta rehabilitación, ¿cuál podrías decir que es el ejercicio que más te gusta hacer en biodanza? Yo me identifico mucho y me encanta cuando danzo la danza de desplazamiento con levedad. Uh-huh. Me siento libre. Siento que mi cuerpo tiene la capacidad de hacer un desplazamiento sin generarle fuerza ni contenido de estarse en un lugar específico. Y la danzo independiente, ya se volvió como parte de mi cotidiano, porque cuando vienen situaciones caóticas, pongo la música, yo personalmente pongo la música y vuelvo nuevamente a sentir cómo esa confianza que tengo en lo que hago me permite nuevamente a retomar y darle más liviandad a eso que estoy viviendo en este presente. Sabemos que estás ahora representando como directora ejecutiva en la asociación a los diferentes colegas, directores de escuela de Colombia. Nos gustaría un poquito que nos hablaras de la situación de biodanza en tu país, en Colombia, que nos contaras cómo está la asociación ADBC, cómo está funcionando. Cuéntanos un poquito de cómo es el movimiento en tu país, en Colombia. Bueno, nosotros nos organizamos como directores de escuela a raíz de todo el cambio que hubo en la organización y en la estructura administrativa cuando se conformó pues la IBF, y nos organizamos. Éramos en ese momento 7 directores de escuela. En este momento somos 5 directores de escuela, y los otros 2 directores pues pasaron a ser parte de otra asociación. Es una asociación internacional que tiene escuelas de Colombia y tiene escuelas de otro país. Esos 5 directores pues todavía estamos siempre en un proceso de aprendizaje. Siento que era la persona como más nueva que entraba a ser parte de esa asociación, porque ya las escuelas venían direccionándose desde su propia autonomía, y ya entrar como a conversar juntos, a establecer juntos, a generar unas pautas y unas maneras de cómo íbamos a generar el trabajo, creo que ha sido de los grandes aprendizajes que hemos tenido. Y así cada uno de nosotros somos escuchados, generamos nuestra propuesta, pero tenemos un propósito común, y es cómo seguir fortaleciendo la biodanza en nuestro país, cómo poder generar una dinámica de presencia en los lugares donde quizás la biodanza todavía no está muy fortalecida, independiente que biodanza tiene bastantes años ya de ser parte dentro de este país.
Sí necesitamos seguir, y de eso somos conscientes, de seguir fortaleciendo que muchos lugares conozcan la biodanza, sobre todo con esta ampliación de donde la biodanza tiene sus grandes efectos. Eso ha sido como uno de los grandes desafíos que nosotros estamos teniendo, y de igual manera siento que en Colombia, así como cuando uno dice el orden va dando un direccionamiento mucho más específico para lo que somos como facilitadores de biodanza, nos organizamos o una organización de asociación de facilitadores de biodanza que se llama APB, y ellos le están dando así como una gran fortaleza a todos los facilitadores de biodanza de Colombia para ser parte, para generar estrategias, para ocuparnos de biodanza como un ejercicio profesional, y siento que con mucha confianza, siento que hay un camino que se está abonando y se está nutriendo para ir logrando los propósitos que desde las asociaciones tenemos para lograr el objetivo. Yo creo que nosotros tenemos todos un objetivo común, y es velar porque el sistema tenga un movimiento de cuidado, de respeto, de amor, de entrega, de confianza. Así es, estamos todos ahí unidos de las manos para conseguir ese objetivo. Has mencionado una asociación de facilitadores de biodanza en Colombia, APB, creo que lo has Sí. comentado. Un saludo, y recordamos lo importante que es trabajar en comunidad y acompañarnos en este proceso, y en ir poquito a poco cumpliendo este sueño de Rolando Toro, el de que llegue la biodanza a cada rincón de este planeta. Luz Estela, para acabar esta entrevista, ¿tienes algún mensaje final que quieras compartir con el mundo, con las personas que nos están escuchando? Yo siento que nosotros tenemos como facilitadores de biodanza, independiente de los cargos que cada uno va encontrando en este camino biodanzante, siento que para mí es muy importante, y siempre, y lo hablo ya como una cuestión personal, es que todo aquello que nosotros estamos planteando desde la teoría, porque tenemos una muy buena fundamentación teórica, como todo ese componente teórico realmente se hace vivencia en nosotros, para que desde esa coherencia eso sea lo que nosotros podamos mostrarle al mundo, poder caminar hacia ese lugar. Que nosotros tenemos diferencias, y es de lógico porque somos todos seres humanos diferentes. A su vez, como biodanza nos invita, y en este momento yo estoy trabajando primero en mí, en mi parte personal, desde ese lugar, y a mí me enseñaron y me entrenaron en mi movimiento a colocar límites, a decir no, a decir basta, y qué lindo es que nos sigamos fortaleciendo como biodanzantes, en que nada es personal, que hay situaciones que nos llevan a que nos sentemos desde las diferencias, a decirnos no, a decirnos basta, a seguirnos fortaleciendo esa seguridad y confianza. Es como lo que dejaría de mensaje. Muchísimas gracias, Luz Estela, por estas últimas palabras, y agradecerte estos minutos que has compartido con nosotros. Mil gracias. Gracias a ti, bueno, gracias a la Comisión de Comunicación. Yo siento que este es un hermoso proyecto que han venido gestando, y que creo que incluirnos a todos es una manera de seguir fortaleciendo la red que somos. Muchísimas gracias, Luz Estela, y así, efectivamente, así es, porque uno de los objetivos principales que tenemos en estos podcasts, que estamos entrevistando en este momento, en esta primera serie, a las personas que representan las distintas asociaciones de todo el mundo, las que engloba IBFED, la idea principal es dar una visión global del movimiento biodanza en el mundo. O sea que ahí estamos poquito a poco consiguiéndolo. Mil gracias y un saludo. Bueno, gracias a ti. Agradecemos también a todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify o a través también de nuestro canal de YouTube, IBFED Biodanza Reels.
Si te ha gustado, compártelo. Ya sabéis que tenemos nuestras redes sociales. Dales un like, un dedo hacia arriba. Y si quieres conocer todavía más sobre el IBFET, visita su página web biodanza.org. Un saludo y seguimos comunicados. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.